Lecciones del Espíritu Santo marca mes. Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. Y vuelve la burra al trigo. ¿Maldición o bendición? Con Dios haciéndolo en él no tiene pierde. Opción, obediencia. Como es de ordenado el Señor cuando confirma algo. En estudio con mi hija de este pan coincidimos en deleitarnos en Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Como gorrión en su vagar, que revolotea, y como golondrina en su vuelo, que vuela sin rumbo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Pero que no sea nuestro entendimiento, sino el tuyo, Espíritu Santo, el que nos dé ese que necesitamos para hoy. Hablando con alguien de temas varios, uno delicado y uno muy sutil de entender, el diezmo, llegamos súbitamente a hablar de maldiciones. Minutos después, el Espíritu Santo me confirmaría que el pan no podía ser otro. Entendimiento en obediencia. Entonces, de pronto, de un tema igual de delicado surgió este de las maldiciones. Después de intercambiar un par de mensajes, uno en particular en donde le explicaba que al no estar más bajo la ley ahora, sino bajo la gracia, recordando que con la muerte de Jesús quedó abolida toda la ley para que yendo a Él, la gracia sea la que nos salve. Porque quedándonos en la ley, no tendría sentido la muerte de Jesús. Le escuché a alguien: al cielo no entran los buena gente, que es una idea con la que me encuentro todos los días. Al cielo entran pecadores, malos, ladrones, borrachos, prostitutas, ladrones, corruptos, etc. Dije ladrones 2 veces. Pero sobre todo arrepentidos, pecadores arrepentidos son los que entran, y jamás uno buena gente, porque esos serán los que crean que lo hicieron bien y su orgullo no les permite arrepentirse de corazón e ir a la cruz a clavar su orgullo, sabiendo que es su única alternativa. Y sí, dije ladrones 2 veces. Intentando explicar algo del pensamiento de Dios, de nuevo, temas que no se pueden entender lógicamente, sino analógicamente, pero sobre todo espiritualmente, me decía que no entendía o que la bloqueaban algunas palabras que están escritas en el libro que habla de Dios. Que no se imaginaba diciendo a Jesús: te maldigo o te aborrezco. Es al hombre que hace la maldad al que aborrece. Dice en el Salmo 5, versículos 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no entrarán ante tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pero para graficárselo mejor, entonces por más mal que se porte, uno no le dice a un hijo que lo aborrece, ¿no? Entonces Jesús debería amar al violador, que asesinó a una persona y la descuartizó para esconder el crimen. Según eso, como es el Hijo de Dios, no debería aborrecerlo. Hablo de un caso cierto que sucedió hace relativamente poco. Como Dios es amor, ¿qué? Pao, pao, bebé, no lo vuelvas a hacer. Estos son temas del juicio de Dios y Él dice que los aborrece. Ahora, dice que ama al pecador que se arrepiente. Y eso es lo interesante e incomprensiblemente divino, que para todos hay el mismo perdón si nos arrepentimos de nuestros actos, confesamos nuestros pecados y hacemos a Jesús como Señor y Salvador. Normalmente un juicio rebelde, falto de sabiduría, tiende a evaluar el pensamiento de Dios, a cuestionar sus designios y sus decisiones. Dice la palabra de Dios que el hombre natural, el que no es espiritual, no percibe y no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. He escuchado a algunos que, sin haber leído mucho o casi nada, dicen que ese es un libro más, la Biblia. Falta leer, en serio. Falta pedirle al Espíritu Santo que por favor nos quite el velo. Como lo dice el Señor en Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero así a veces se piense que la palabra fue escrita por hombres, es decir, que no fue inspiración divina, y así decir que Dios se equivoca en lo que dice, hace o piensa, que sea el mismo Señor el que responda. No obstante lo anterior, porque Él es misericordioso, dice en Santiago 1, versículos del 5 al 8. Si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará.
pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no crea que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. ¿Le digo los caminos de esta palabra? Bueno, al menos dos que veo. El que los acepta en espíritu reflexiona, medita en la palabra, la interioriza y dice: debo mejorar, debo corregir y más obedecer. El soberbio dirá, sin haber estudiado toda la palabra de Dios, desde luego, es decir, sin haberse llenado del conocimiento de Dios, que es exagerado, que es un libro parcial al que le cree una parte, pero otra no. Porque no es posible que Dios sea malo, sin darse cuenta de que espiritualmente ese es justamente el pensamiento que el enemigo quiere que piense. ¿Qué tal entonces Dios malo que echó a Adán y a Eva por comerse un fruto prohibido? Según eso sí, ¿no? Pero una frutica, ¿qué es? Uno no decide estar o no de acuerdo con la palabra de Dios. Uno decide obedecer. ¿Y cuánto? ¿Toda? ¿O qué? ¿Obedezco unas sí y otras no? ¿Robo poquito? ¿O digo mentiras pequeñas? Bueno, y qué pena decirle, pero el que roba poco o mucho, roba. El que miente poco o mucho, miente. El que obedece parcialmente es desobediente, porque ahí no hay términos medios. Una mujer no se embaraza un poquito. Y si hay algo que no entiende o siente que está patinando, pídale al Señor con fe. Nada mejor que la Biblia que se lo explique. Porque ahí está toda, y en mayúsculas, absolutamente toda la sabiduría, conocimiento, entendimiento y necesidad que un humano requiere para vivir en abundancia, saludable, exitoso, próspero y bendecido. Consejo: no deje de pedirle al Espíritu Santo para que se lo explique. Recuerde que es el pensamiento de Dios. Imagino que quiere más, ¿no? Y como dice una doctora amiga, se la tengo, Marín. También está la salvación, por la módica y sencilla razón de creerle a Jesús, hacerlo su Señor y su Salvador por confesar sus pecados y en fe y por su gracia recibir el regalo de la salvación. La Biblia le cuenta, usted decide. Marina Andrés soy. Sí, señor, a la orden. No es por maldición, es por perder la bendición si obedeciendo espiritualmente y de corazón dejamos nuestra conciencia en el Señor. Bendiciones por montones.